Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, y vamos a darle lectura al verso 2 y al verso 3, hermanos. Dice la palabra de Dios: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Hasta ahí vamos a leer ahorita, hermanos. La semana pasada estudiamos acerca de la confusión de Marción. ¿Se acuerdan, hermanos, que Marción veía como que un Dios bueno, de puro amor y misericordia, que no condenaba el pecado en el Nuevo Testamento revelado en Jesús? Y veía en el Antiguo Testamento ira y sangre y muchas cosas que dijo Marción son 2 dioses diferentes. Tuvo él esa confusión. Pero aquí vemos, hermanos, que Juan el Bautista, y esto es bien importante, porque de Juan el Bautista se dice que desde que estaba en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que Juan el Bautista tuvo también esta confusión y mandó preguntarle a Jesús y le dijo: oye, si eres, le dijo a los discípulos, vengan para acá, vayan con Jesús y díganle, si eres tú el que había de venir, o vamos a esperar a otro. Acuérdense que Marción decía que el Mesías de los judíos era otro que iba a venir y que era muy independiente a Jesús. Entonces aquí vemos cómo también Juan tiene esta confusión y nos demuestra cómo nosotros pues también podemos tener esas dudas, decir, oye, pero aquí es otro, o no es el mismo, o qué está pasando. Juan, hermanos, ya había reconocido a Jesús. Todos conocemos ahí en el capítulo 1 de Juan, si quieren buscarlo, hermanos. En el versículo 29 dice que cuando Jesús vino a Juan el Bautista, Juan lo vio, lo reconoció y le dijo, ¿qué cosa, hermanos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, hermanos, en el verso 32, ahí estoy en Juan 1, dice esto Juan: también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre el que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice el versículo 34, hermanos, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto fue al principio, hermanos, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo después, Juan estaba dudando de lo que originalmente él había estado tan seguro. Este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después lo vemos mandando a 2 de sus discípulos a preguntar, bueno, si eres o no. Y con esto, hermanos, nos debemos dar cuenta de varias cosas. Fíjense bien, Mateo también que ponga atención. Juan, hermanos, era exactamente igual a cualquiera de nosotros. Dice, por ejemplo, en Santiago 5:17, no lo busquen, hablando del profeta Elías. Dice Santiago, Elías era hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Que Elías era igual que nosotros. Juan era igual que nosotros. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos, hermanos, eran seres humanos exactamente iguales a nosotros. Aquí en este pasaje de Mateo 11, muchas personas no pueden creer lo que están viendo, no pueden creer que Juan está dudando y dan esta explicación. Dice, no, mira, es que Juan no dudó. Lo que pasa es que Juan sabía que ya mero iba a morir.
Entonces, como Juan tenía sus discípulos y Jesús tenía sus discípulos, y Juan quería pasarle sus discípulos a Jesús, entonces les dijo, miren, vengan, pregúntenle, díganle que digo yo si es el Mesías, para que así los discípulos oyeran que sí era el Mesías y entonces se fueran con Jesús. Y es una buena teoría, hermanos, pero la Biblia no nos dice nada de esto para poder creer esto. ¿Por qué hacen esa teoría? Porque no pueden creer que Juan dudó. ¿Cómo va a dudar Juan si ya había creído, si ya había visto el Espíritu descender sobre él, si le había dicho que él era el Hijo de Dios, que él era el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Y cómo después va a estar diciendo si eres o no eres? Yo, hermanos, no defiendo esa postura, sino que sí dudó, porque creo que Juan era igual a mí, igual a ti. Y nosotros, hermanos, dudamos. En Mateo 14, por ejemplo, no lo busquen, hermanos, se nos habla de cuando Pedro está en la barca, ¿se acuerdan esa escena? Donde le dice, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Y qué pasa? Pedro se baja, empieza a caminar, pero después, ¿qué pasó, hermanos? Pedro dudó. ¿Cómo sabemos que dudó? Porque cuando Jesús lo saca, le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y eso que nos estamos refiriendo al apóstol Pedro. Entonces nos damos cuenta que Pedro dudó también. ¿Por qué dudó Pedro? Porque era igual a ti y era igual a mí. Dios, hermanos, no nos va a motivar a vivir la vida cristiana enseñándonos en la Biblia hombres o vidas de hombres perfectas, hombres perfectos, hombres que no se equivocaron, hombres que nunca dudaron, hombres que nunca temieron, hombres que nunca fallaron, sino que vemos, hermanos, que la Biblia está repleta de todas esas historias donde vemos que efectivamente ellos no eran lo que nosotros antes de venir a Cristo ahora sabemos, que son hombres iguales a nosotros. ¿Qué más podemos darnos cuenta en este pasaje, hermanos? Que Dios no tiene ningún problema en mostrarnos a los personajes como son. ¿Se acuerdan a Abraham cuando dijo, ay, aquí si entramos me van a matar? Mejor vamos a decir que eres mi hermana. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Dios nos lo puso ahí y a Dios no le interesa que veamos la regada de Abraham. Sara le dice a Abraham, oye, pues Dios ya se tardó, ¿qué tal si tomas a mi sierva? ¿Se acuerdan de eso también? Que fue un grave error y de ahí nace Ismael y problemas que hay hasta nuestros días. ¿Por qué está escrito ahí? Porque Dios quería que viéramos también la regada ahí de Sara, que Abraham se impacientó. ¿Se acuerdan del rey David cuando anda caminando en la azotea y de repente voltea y ve a Betsabé? ¿Se acuerdan de Moisés cuando le dijo Dios que le hablara a la peña para que brotara agua? ¿Y qué hizo Moisés? Porque andaba bien enojado. ¿Sí se acuerdan? Le metió 2 varazos y Dios lo castigó porque esa peña era símbolo de Jesús y Moisés le pegó. Entonces Dios le dice, mira, ven, súbete aquí arriba, allá está la tierra, la vas a ver, pero no vas a entrar. Regadas tras regadas, dudas, caían en pecado, echaban mentiras. Los 12 hermanos de las tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, ¿qué querían hacerle a José? Los 11 lo querían matar. ¿Qué dice la Biblia? Que le tenían ¿qué? Envidia. Y decían, vamos a venderlo como esclavo. Y otro decía, no, vamos a matarlo. Y dice uno, oye, pues ¿qué onda con esta gente? ¿Por qué está todo eso ahí? Porque Dios quiere que ustedes vean que no hay ni uno solo perfecto más que uno. ¿Quién es, hermanos? Jesús. Nada más. Nada más. Adán, ¿qué hizo? Pecó. Noé, ¿qué fue lo primero que hizo cuando se baja del arca? ¿Sí se acuerdan? Empieza a plantar un viñedo. ¿Y qué hizo? Y se embriagó. Y ni hablamos ya de Lot con las
hijas de Lot y cosas tras cosas que vemos en la Biblia, porque Dios nos está diciendo: ¿en quién vas a confiar? ¿En Abraham? ¿En Adán? ¿En Lot? ¿En tu pastor? ¿En quién vas a confiar? Hay uno solo perfecto en las Escrituras: Cristo Jesús. Nada más. Es el único. Dios está interesado que desde Génesis a Apocalipsis nosotros veamos que hay uno perfecto. Todos los demás, incluyendo a Juan el Bautista, fallaban y eran humanos y dudaban. Y la tercera cosa que podemos ver aquí, hermanos, es que las situaciones adversas que nosotros vivimos afectan nuestra fe. Por eso dice, ahí en Juan 11, regresen hermanos, dice, Mateo escribe inspirado por el Espíritu Santo, y dice: y al oír Juan, ¿qué cosa, hermanos? En la cárcel, los hechos de Cristo. No dice: y al oír Juan, los hechos de Cristo. No, dice: y al oír Juan, en la cárcel. Juan había sido encarcelado. Aquel que estaba libre junto al Jordán bautizando y que había dicho: este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, ahora está encarcelado, y esta situación adversa lo hace decir si eres o no. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, tendemos a dudar. Dudamos de Dios, dudamos de su amor hacia con nosotros, y hasta dudamos de nosotros. Bueno, ¿sí soy o no soy? No nomás mandamos a preguntar si es Dios o no, sino que a veces decimos: bueno, ¿y si soy? O a lo mejor yo ni soy. Cuando Pedro, hermanos, estaba en la barca, empieza a caminar sobre el agua y ve a Jesús y empieza a avanzar, pero luego dice que vio, ¿qué cosas? ¿Alguien se acuerda? Dice que vio el fuerte viento. Y cuando él ve el fuerte viento, cuando él ve la dificultad, en ese momento su fe es alterada, empieza la duda, el miedo. Dice: ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo hacer esto. ¿A dónde voy? ¿Por qué me bajé? Y se empieza a hundir, hermanos, por haber puesto los ojos en lugar de Cristo en el problema. Cuando a nosotros nos va bien, nos sentimos amados, nos sentimos en comunión. Dios aquí está conmigo. Dios me ama, yo me siento amado por Dios. Y podemos decir un montón de cosas que cuando nos va mal, no sentimos. Y te hablan hasta de Dios: oye, acuérdate que Dios, sí, ahorita no me digas nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la situación externa afectó tu fe, te debilitó, te hizo dudar, te hizo temer, te hizo tener miedo. Pedro, cuando está cenando con Jesús y con los apóstoles ahí en la última cena, le dice: mira, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, y si es necesario, hasta la muerte. ¿Y qué empezaron a decir los demás, hermanos? Yo también, dice que empezaron a decir todos. Si nosotros, hermanos, aquí tenemos una mesa y con comida, vamos a decir: sí, vamos, no, yo también voy, apúntenme a mí. Pero cuando viene la situación difícil y llegaron soldados con espadas y palos y dijeron: ¿dónde está Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? A correr. Los discípulos, hermanos, los apóstoles habían estado 3 años y medio con él. Y por eso mucha gente defiende a Juan. No dudó. ¿No estás viendo los discípulos? 3 años y medio comiendo, conviviendo, durmiendo, escuchando. Y cuando vieron la dificultad, todos salieron corriendo, porque la situación adversa les afectó a su fe.
Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo, la última carta que escribe Pablo, cuando Pablo estaba en la cárcel ya a punto de ser decapitado y andaban persiguiendo y ya casi andan agarrando a Timoteo. Timoteo empieza a dudar, Timoteo empieza a temer, Timoteo empieza y le escribe la segunda carta a Pablo y le dice: Timoteo, no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Por qué le dice eso a Timoteo? Porque Timoteo tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque corría peligro su vida, porque lo iban a encarcelar y muy probablemente a matar. Me acordé ahorita de una ilustración que escuché, que dice que están en una iglesia. Ya ven que hace poquito creo que andaban disparando en una iglesia, y dice que uno sacó un arma y les dijo: ¿quiénes son cristianos de aquí? Y empezó el corredero hasta por las ventanas. Se quedaron 2 o 3. Dijo: ustedes sí son, nosotros sí somos. Bajó el arma, volteó a ver al pastor y dijo: ahora sí predíquenos. Digo: nosotros somos los buenos. Los demás ahí estaban, pero mientras venía la aflicción y la tribulación. Juan era igual a los apóstoles, igual a Timoteo, igual a ti. ¿No les da consuelo eso, hermanos? Porque a veces en nuestra idolatría, porque como somos idólatras por nacimiento, por la naturaleza caída que está en nosotros, los vemos como hombres supremos, como hombres perfectos. Era igualito que tú, Juan el Bautista. Y así como te sientes tú cuando te vienen cosas difíciles, así se sintió él cuando estaba en la cárcel. Ahora, ¿qué le causaba la confusión a Juan? Acuérdense, Marción, por cierto, si alguien nos está escuchando ahí, les recomiendo el tema, el falso Dios de amor de Marción y la ira del Dios verdadero. Aquí está en el canal. Marción veía un Dios diferente y dice: es que este no es, este se ve lleno de ira, este se ve lleno de amor. Y a Juan le pasó lo mismo, hermanos. Juan estaba acostumbrado, por ejemplo, a ver en las escrituras. Juan estaba profetizado que iba a venir en Isaías. ¿Sí saben, verdad, hermanos? Bueno, en el mismo libro de Isaías, en el rollo de Isaías, se nos hablaba el versículo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan al final? Que dice que el Mesías va a venir a hollar, va a venir a pisar el lagar, el furor de la ira de Dios. Y dice: yo los pisé en mi ira y salpiqué mis vestidos. Bueno, esas escrituras las conocía Juan. Y Juan, cuando viene Jesús, Juan pensó que Jesús iba a derramar su ira. Juan pensó que Jesús venía a traer el juicio del que hablaba en Isaías 63. Miren, acompáñenme, hermanos, ahí en Mateo 3. Mateo 3, verso 7. Juan no sabía, hermanos, que el Mesías iba a venir 2 veces. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Primero como siervo sufriente, como cordero, como sustituto. La segunda como juez, a derramar su ira. Juan no había entendido eso, no tenía toda la revelación. Él pensó que el Mesías iba a venir y cuando viniera iba a derramar su ira. Y alguien puede decir: ¿de dónde sacas eso? Mateo 3, verso 7. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Fíjense lo que predicaba Juan. Al ver él que muchos de los fariseos y que de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de qué cosa, hermanos? De la ira venidera. ¿Qué creía Juan que venía? La ira, hermanos, de Dios. Venía ya el Mesías y el Mesías iba a derramar su ira. Eso era lo que creía él. No sabía que en ese momento Jesús venía como cordero y que la ira de Dios iba a ser derramada sobre su Hijo. Que él iba a resucitar, iba a ascender a los cielos y va a venir la segunda vez, ahora sí, a derramar la ira de Dios sobre todos aquellos que no hayan creído en él. Juan no tenía esta revelación. Juan pensó que la ira venía ya. Y les dice a estas gentes:
¿Quién les enseñó a huir de la ira? Dice, ya viene la ira y ustedes andan queriendo escapar por medio de ritos, por medio de bautizarse. Los judíos, hermanos, creían en la ira, pero creían que la ira iba a venir contra los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios. Dice el verso 8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es muy importante, hermanos, porque debemos demostrar con obras lo que somos. Es bueno venir aquí es bueno escuchar la teoría, pero es necesaria, ¿qué cosa, hermanos? La práctica. Sí, la teoría es buena, la necesitamos, pero necesitamos la práctica. Porque si no tenemos práctica, entonces hay pura teoría. Y dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, dice aquí, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de entre estas piedras. Fíjense bien el mensaje que daba al principio Juan. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y qué más, hermanos? Y echado en el fuego. Se fija otra vez el fuego. Ya viene la ira, dice, ya viene el Mesías. Ya el Dios puso el hacha a la raíz de los árboles. Todo el que no dé fruto va a ser cortado y va a ser arrojado en el fuego, dice. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él los bautizará o los sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Y aquí el fuego tiene más que ver con el juicio que con una característica del bautismo del Espíritu Santo. Dice el versículo 12, su aventador está en su mano, Él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando aquí Juan? Cuando separaban el trigo de la paja, hermanos, lo aventaban, el aire se llevaba la paja, se separaba el trigo caía y luego la paja, se quemaba en el fuego. Entonces dice Juan el Bautista, va a venir el Mesías, va a separar a unos de los otros. Todos parecen trigo, pero Él va a separar el trigo y la cizaña, va a separar el trigo y la paja. Lo que sea trigo va a estar en su granero, va a estar con Él, van a ser los suyos. Y lo que no sea de Él y sea paja, va a ser quemado en fuego que nunca se va a apagar. ¿Se dan cuenta cómo Juan tenía la idea de la ira? Tenía la idea del juicio. ¿A qué venía el Mesías? A aventar al fuego. Eso es a lo que va a venir el Mesías cuando venga la segunda vez. Esto que está diciendo Juan, que él pensaba que era la primera vez, no fue a la primera vez, Juan no lo sabía, pero va a ser a lo que va a venir la segunda vez. Ahora, pasaron 1 o 2 años, Jesús empezó con su ministerio y Juan el Bautista se dio cuenta que Jesús no estaba quemando a nadie. Jesús no estaba arrojando a nadie en el fuego. No estaba haciendo el juicio que Juan pensó que Jesús venía a hacer. Y eso lo confundió. Dijo, oye, yo vi en Isaías que viene a traer juicio, fuego, ira, que sus vestidos iban a salpicar con la sangre de sus enemigos, que iban a ser pisoteados, y anda amando a todos y perdonando, y va y come un banquete con Mateo, ora por los niños, y dice, pues bueno, ¿sí será o no? ¿Qué pasó? Y más se confundió, repito, porque estaba metido en la cárcel. Nosotros, hermanos, nos desanimamos cuando Dios no hace lo que nosotros queríamos que hiciera, lo que pensábamos que Dios iba a hacer. Por eso hay mucha gente que se acerca con diferentes enfermedades
Y después de un tiempo, cuando ven que no son sanados, ¿qué hace esa gente? Se van. Andan buscando prosperidad, andan buscando dinero, se meten un tiempo a las iglesias y cuando no reciben nada, ¿qué hacen? Se van. ¿Por qué se van? Porque dicen, es que él no hace lo que yo pensé. Y no entendemos, hermanos, que Dios es un Dios soberano y Él no va a hacer las cosas que nosotros pensamos, ni que nosotros queremos, ni que a nosotros nos gustan. Así como vimos la semana pasada que Dios tiene ira y no es puro amor, tenemos que entender el día de hoy que Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y si Él no quiere, no lo hace. Entonces aquí Juan decía, bueno, pues que no va a haber fuego, no va. No, Juan, es que no le explicó obviamente Dios, ¿verdad? Pero él tenía que entender, mira, es que Dios no te reveló a ti todos sus planes. Primero vino como cordero, vino como sustituto. Ahorita no va a ser el fuego, Juan, calmado. No, él pensaba que ya. Ahora, ¿por qué estaba Juan en la cárcel? ¿Alguien sabe, hermanos? Por Herodías. ¿Sí? Herodes tenía un hermano, se llamaba Felipe. Y Felipe tenía su esposa, que era Herodías. Y un día Herodes va a ver a su hermano Felipe y pues le gusta a su cuñada. Y se venga, echa para acá, y se la lleva a él. Y Juan el Bautista le dijo a Herodes, no es lícito que tú estés con la mujer de tu hermano. Eso no está bien. Y como a Herodes no le pareció que le dijeran lo que estaba haciendo mal, y dijo, a mí no me juzgues, Juan, a mí no me gusta que nadie se meta en mi vida, pues lo metió a la cárcel. Juan hizo lo correcto, hermanos, y por hacer lo correcto terminó en la cárcel. ¿Se acuerdan de José? ¿Por qué terminó en la cárcel? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué José terminó en la cárcel? Porque no quiso acostarse con la esposa. Porque no quiso acostarse con la esposa de Potifar. Y salió corriendo y después la esposa de Potifar lo acusó. Dijo, este hebreo quiso abusar de mí. Yo grité y mira, y salió corriendo, aquí me quedé con sus ropas. Y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por hacer lo correcto. Juan hizo lo correcto y lo metieron a la cárcel. Y nosotros muchas veces, hermanos, vamos a hacer lo correcto y nos va a ir mal. ¿Eso les gusta? Eso no nos gusta. Nosotros queremos que nos vaya bien, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y la verdad en las escrituras es que muchas veces vas a hacer lo correcto y te va a ir mal. Y a los que hacen lo malo, ¿cómo les va a ir? Les va a ir bien. Los escribas y los fariseos, cuya ocupación era ver cómo le hacían para matar a Jesús, ¿cómo andaban? Libres. Y Juan el Bautista, que le sirve a Dios, que le sirvió a Jesús como profeta, que estaba anunciado, que le dijo a uno y lo confrontó con su pecado y que andaba haciendo lo bueno, ¿dónde está? En la cárcel. Esa es la realidad, hermanos, para muchos. Los más malos de este mundo son los que más sanos están, los que menos se enferman y los que más dinero tienen. Eso es una realidad. Y los que hacen lo bueno, les va a ir mal. Y te pasa esto, y te sale una enfermedad, y te corren del trabajo. Y es ahí cuando muchos, como Juan, dicen, bueno, pues si eres Dios o no. Porque yo vine aquí y mira, me enfermé. Yo, por ejemplo, yo les he comentado, hermanos, ustedes lo saben, la enfermedad que he tenido desde nacimiento. Y a los tantos años de estar en Cristo, me vino otra todavía. Otra sobre la otra que me empeoró y me acabó de rematar. El ojo este que era con el que tenía la mejor visión, se acabó. Y mucha gente dice, pues ¿sabe qué andará haciendo? No, hermano, no anda haciendo uno malo. Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben. No es que lleve una vida doble, no es un castigo de Dios. Es que Dios permite que nos pasen estas cosas. Y al final de la vida, en el Salmo 73,
el salmista aprendió esto se va a invertir. Y a los que nos fue mal, ahora sí nos va a ir bien, y a los que les fue bien, ahora sí les va a ir mal, pero eso va a ser hasta el final. Juan, hermanos, está encadenado, está en la cárcel, y a Jesús parece no importarle. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué hizo Jesús para sacar a Juan? ¿Alguien que me diga? Nada. ¿Y sabes qué va a hacer Dios a veces para sacarte de la situación que quieres salir? Tampoco nada. ¿Eso nos gusta, hermanos? No. No. Porque en nosotros está la maldad todavía. Y esa maldad que está en nuestros cuerpos aborrece al Dios verdadero. Nos medio ahí queremos y decimos: Señor, ay, sí, qué bueno, y tú me ayudas, tú me bendices, tú me sanas, tú me prosperas. Y cuando no prosperas y no te bendice y no sanas, ahí luego dice uno: no, es que yo creo que Dios ni me oye a mí Dios ni me quiere. No, yo ni cristiano soy. Es más, yo ni en Dios creo. Imagínense cómo llegó a esa conclusión. Porque no pudo entender a Dios. ¿Por qué, Señor, si tú eres Dios y me amas, por qué permites esto? Y Dios, hermanos, es un rey soberano. Nada más que nuestra maldad, nosotros queremos, no lo decimos, pero en nuestra maldad nosotros queremos que Él sea nuestro siervo. Imagínense la maldad que está en nosotros. Somos polvo, hermanos, somos hormigas. Y quieres que el creador del universo esté a tus servicios. A ver qué quieres, a ver qué te falta, a ver en qué te ayuda. Cuando nosotros, hermanos, somos los que debemos ser siervos y los que debemos de dar, de servir, no de estar esperando recibir. Ahora, es fácil, hermanos, creer en un Dios que hace lo que nosotros queremos. Si Dios te ayuda a lo que tú quieres, qué bueno. Ay, Diosito es bien bueno. Cuando Dios ya no hizo lo que tú quieres, ahí es cuando verdaderamente tu fe es probada. Ahora vámonos ahí a Mateo 11, donde estábamos. ¿Qué respondió Jesús? Juan le manda a decir con dos discípulos: oye, si eres tú o no. ¿Por qué? Porque Juan está dudando, está en la cárcel, está triste, está confundido. ¿Por qué no estás aventando ira? ¿Por qué no estás liberando a Israel? ¿Por qué no me liberas ni a mí? Dice en Isaías que él iba a dar apertura a los presos de la cárcel, ¿se acuerdan? Y Juan está en la cárcel y el Mesías no lo saca. ¿Qué pasó? Dice: ¿si eres o no? ¿Qué le responde Jesús? Mateo 11:4. Respondiendo Jesús les dijo: vayan y díganle a Juan las cosas que ven y las cosas que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora fíjense bien, hermanos. Jesús no le dijo: díganle que sí. ¿Verdad que no le dijo así? Oye, ¿eres tú o no? Dile que sí, se acabó. No, Jesús lo llevó a la palabra. Dile: mira lo que estoy haciendo. ¿Qué decía en Isaías que yo iba a hacer? Que la ira, que la sangre, que ibas a hollar a tus enemigos. Sí, pero le dice a Juan: mira, Juan, acuérdate que también dice que iba a sanar a los ciegos, a los sordos, a los cojos, que iba a resucitar muertos. Como diciendo: Juan, tú nada más estás viendo una parte de lo que yo voy a hacer, y ciertamente lo voy a hacer, pero antes de hacer eso, primero tengo que hacer esto. Es decir, sí soy, pero fíjate bien. Y nosotros, hermanos, muchas veces quisiéramos que Dios nos dijera sí o no. Señor, hago esto. Ay, es que si Dios me dijera sí, pues tan fácil. Si me dijera no, muchas veces Dios nos va a llevar a la palabra, y con la palabra nos va a decir la respuesta, si es sí o es no. Jesús, hermano, no estaba haciendo lo que Juan quería. Jesús no estaba haciendo lo que Juan pensaba, pero Jesús estaba haciendo algo.
resucitando muertos, sanando enfermos, echando fuera demonios y un montón de cosas que él estaba haciendo. Y Dios, hermanos, en estos momentos a lo mejor no está haciendo lo que tú pensabas que iba a hacer, a lo mejor no está haciendo lo que tú querías que hiciera contigo, pero Dios está haciendo algo. Todos los días, en todas partes, Dios está glorificando y Dios está haciendo cosas. Nada más que las cosas que está haciendo son para gloria suya, las que tú quieres que hagan son para tu beneficio. Dice Santiago, tú pides, pero pides mal, quieres gastar en tus deleites y en eso no se glorifica a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que efectivamente Juan estaba dudando y no es cierta la teoría esa de que mandó a los discípulos para que se fueran con Jesús? Eso lo podemos saber por el verso 6. Este verso 6 es parte de la respuesta a Juan. ¿Qué dice el verso 6, hermanos? Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien si quiere decirme? Pueden decir, hermanos. Le manda a decir a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir esa última frase? El que no haya tropiezo es el que cree. El que no haya tropiezo, hermanos, es el que duda y por causa de la duda dice, no, yo mejor ya no, porque él no está haciendo él no es el que yo pensaba, él no está haciendo lo que yo creía, él no hizo lo que yo pensaba. Dice la parábola del sembrador, la segunda tierra, acuérdense, se los he repetido varias veces, cae sobre pedregales la semilla y dice que pega rápido, pero luego dice que viene el sol y la seca. Cuando Jesús explica eso, dice, estos son los que al momento reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz. Y después de un tiempo, dice, cuando viene, ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda? La aflicción y la persecución por causa de la palabra. ¿Qué estaba padeciendo Juan? Aflicción y persecución. Y en ese momento, hermanos, muchos truenan y hasta ahí llegan. Se hacen un Dios falso, se hacen ateos, se hacen gnósticos, se vuelven atrás, se van como JA a una iglesia donde las pastoras son mujeres. ¿Por qué? Porque dicen hasta aquí. Esos son los que tropiezan. Dice, por causa de la aflicción y de la persecución, hasta ahí llegan. ¿Se acuerdan en Mateo 24 cuando Jesús da las señales del fin? Y empieza a decir que te van a perseguir, que te van a entregar, y luego dice, muchos tropezarán entonces. Cuando vengan esos momentos de aflicción, de persecución, ahí se va a ver si realmente eres lo que tú decías que eras. Ahora, dijo sobre este versículo Charles Spurgeon, dijo, bienaventurado el que siendo echado en la cárcel, el que siendo silenciado y el que parece abandonado por Dios puede apagar toda duda. Eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, mira Juan, tú hiciste lo bueno, sí. Estás encadenado, sí. Estás encarcelado, sí. No dudes de mí. Yo soy quien tú crees que soy. Simplemente no estoy haciendo lo que tú quieres que haga, ni estoy haciendo lo que tú piensas que yo iba a hacer. Pero eso no significa que yo soy, que no soy. Confía en mí, yo soy. Y esa palabra es buena para nosotros, hermanos. Cuando las cosas no nos salgan, cuando las cosas se vean mal, cuando parezca irnos mal, que Jesús nos diga, mira, estás haciendo lo bueno, porque para el mundo dicen, no, pues de seguro pecó. No, no es eso, estás bien. Estás pasando por momentos difíciles. No estoy haciendo lo que tú quieres. Parece no importarme tu situación porque no la estoy solucionando. Pero tienes que seguir confiando. Ahora, cuando los discípulos entienden la respuesta de Jesús, los discípulos de Juan, se van con Juan, le dicen, ¿qué te dijo? Y Juan encadenado, imagínenselo. Juan encadenado ahí, en lo oscuro, en una celda.
¿Qué les dijo? Dice que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, que los cojos andan, que a los pobres les es anunciado el reino de los cielos, y bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Juan entiende con la respuesta y dice, sí es él. Pregunta, ¿qué cambió? ¿Se soltaron las cadenas? ¿Se salió de la cárcel? Sigue en la cárcel, sigue en las cadenas, pero ahora confía y cree y tiene la confirmación de que Él es Dios y Él tiene cuidado de Él. Él sabe lo que está haciendo. Y Él sabe lo que no está haciendo, por qué lo está haciendo y cuándo lo va a hacer. Y lo que permitió que le pasara a Juan, Él sabe por qué lo permitió. Tenemos que confiar en su soberanía, hermanos. Él es soberano. Vienes a Él y sigues a lo mejor con una enfermedad, sigues a lo mejor con problemas económicos, sigues a lo mejor con situaciones que no te agradan, pero esas situaciones son muy independientes a que Él sea Dios o no sea Dios. Él es Dios y Él es bueno y Él es fiel. Simplemente tienes que entender que Él no es tu sirviente. Y eso no nos gusta, hermanos. Ahora, imagínense esto. ¿Qué pasaría si yo mando ahorita, por ejemplo, en el video de mañana vamos a mencionar algo de Dante Gebel? ¿Qué pasaría si yo mando a Dante Gebel a predicarle a Juan? ¿Qué le va a ir a decir a Juan? ¿Qué creen ustedes que le diría a Juan? No, mira Juan, esto va a mejorar. Dios te va a libertar. Dios va a quebrantar las cadenas. Es más, vamos a hacer una oración ahorita. Quebrantamos toda cadena, todo yugo y declaramos que vas a salir libre de aquí para la gloria de Dios y un montón de cosas que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque después de que fuera Dante o cualquiera a predicarle ahí, imagínense si mandamos al de Pare de Sufrir, imagínense si mandamos a Guillermo Maldonado a predicarle a Juan el Bautista. Tú declara y confiesa y fuera y el espíritu de la cárcel y no sé qué cosa. ¿Qué le pasó después a Juan, hermanos? Mateo 14 se nos narra eso. No lo busquen, hermanos, lo pueden leer en sus casas. Herodes está en su cumpleaños. La hija de Herodías sale bailando ahí como Shakira. A Herodes le gusta y le dice, pídeme lo que quieras, yo te voy a dar. Estaban en la borrachera y todo y en la felicidad del cumpleaños. Yo te voy a dar lo que quieras. Y va con Herodías y le dice, ¿qué le pido, ma? ¿Y qué le dice la mamá? ¿Qué le dice Herodías? La cabeza. Dice, dame la cabeza de Juan. Porque ella le caía gordo Juan, le caía mal. Ya me dijo Azucena, no digas gordo porque te van a oír en Argentina y quién sabe qué es gordo allá. Le caía mal porque los criticaba a ellos. Dice que lo maten, que maten a Juan. Y va y le dice, quiero la cabeza de Juan. ¿Y qué hizo Herodes, hermanos? Mandó traer la cabeza de Juan. Y un día, fíjense esto, hermanos, un día Juan está en la cárcel con sus cadenas en lo oscuro y escucha que viene alguien. Dice, oh, si fueran los de ahorita, gloria a Dios, funcionó la oración de Maldonado. Y se empieza a peinar Juan, ya va a salir. Y entran. ¿Quién viene? Viene a cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque le bailó la hija de Herodías. Y Herodías, tu enemiga, la pecadora, la Jezabelita, pues ella dijo que te corten la cabeza. Y aunque seas el profeta, y aunque seas hijo de Dios, y aunque hayas sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de tu madre, y aunque hayas hecho lo bueno al condenar el pecado, y aunque lo que quieras, te vamos a cortar la cabeza. Y le cortaron la cabeza. La pusieron en una charola y se la llevaron a la hija de Herodías. ¿Ustedes creen que
¿Eso le agrada a la carne, tener ese Dios? O dices, pero, ¿por qué? Y mucha gente se enoja, hermanos, y se indigna en las congregaciones y dice, ese no es Dios. Pues entonces, ¿a Juan qué le pasó? ¿Qué hizo Jesús para proteger a Juan cuando le iban a ir a cortar la cabeza? Nada. ¿Qué hizo Jesús para sacar a Juan de la cárcel? Nada, hermanos. Pero en el momento que le cortaron la cabeza a Juan, en ese momento Juan estaba en el paraíso. En ese momento que le cortaron la cabeza, porque no podemos entender esta parte. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué no le ayudó? ¿Por qué dejó que le cortaran la cabeza? Es que no has entendido la otra parte. En el momento que cayó la cabeza, Juan estaba en el paraíso. Y adivinen dónde está Herodes y Herodías y su hija. Y por lo menos ahorita de ahí para acá tienen 2000 años siendo atormentadas. Todavía no son arrojadas al agua de fuego, apenas las van a aventar. Y cuando las avienten, ¿saben cuánto van a estar ahí? Toda la eternidad. La misma eternidad que Juan va a estar bien delante de Dios. Nosotros, hermanos, también podemos dudar en ocasiones, sentirnos confundidos, sentirnos abandonados. Y para eso están estas historias, para que nosotros aprendamos. Y para que digamos, no, hombre, es que yo, pues bueno, así estaba Juan. Porque uno no entiende por qué Dios permite estas cosas. Uno no sabe por qué Dios tiene todo el poder y todo el control. Deja que los malos parezca que ganaron en esta vida. Siempre los malos van a parecer que son los que ganaron. ¿Por qué lo hace eso? Él es soberano y Él sabe lo que hace. Y al final va a valer la pena. Estos tiempos, hermanos, van a ser tiempos en los que vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser probada, así como se prueba el oro con el fuego, así va a ser probada nuestra fe. En estos tiempos, que seamos perseguidos, que estemos bajo aflicción, debemos tener cuidado de no tropezar. Debemos de seguir confiando en Dios, aunque estés encadenado, aunque estés encarcelado, y aunque se paren enfrente de ti y digan que vienen por tu cabeza, porque Herodías le bailó a la hija de Herodías a Herodes. De todas maneras tienes que seguir confiando en Dios. La recompensa va a venir después. La fe de Juan, hermanos, no fue recompensada en este mundo. ¿Qué recompensa tuvo Juan en este mundo, hermanos? Alguien que me diga. Andaba vestido de pelo de camello, andaba en el desierto, comía miel silvestre, comía de estos, ahorita se me fue, ¿cómo se llama? Langostas. Y después lo encarcelaron, lo encadenaron y lo decapitaron. ¿Qué ganó Juan en esta vida? Nada. No esperes ganar nada en esta vida. Ese es el verdadero evangelio. Si ganas y si en su soberanía Dios te sana, si en su soberanía Dios te prospera, si en su soberanía Dios permite que te vaya bien, ¡qué bueno! Pero si en su soberanía Dios permite que te pasen cosas que no te gustan, tienes que estar consciente que la recompensa que Dios nos prometió no es para esta vida, sino para la vida venidera. Después de que fue cortada la cabeza, ahí vino la recompensa de Juan. Y si ahorita ustedes pudieran hablar con un teléfono con Juan y decirle, Juan, ¿vale la pena? Pues claro. Pero te encadenaron, Jesús no te sacó, Jesús no te salvó. No, dice Juan, pero en el momento que me cortaron la cabeza, aparecí aquí. Y estoy esperando que Él venga la segunda vez. Vamos a resucitar, voy a tener un cuerpo otra vez y va a derramar la ira, va a decir Juan, que yo quiero ver sobre todos los pecadores. Busquen, hermanos, y terminamos con Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8. Vamos a leer el mensaje que Jesús le dio a una iglesia, de las 7 iglesias a las que escribió en Apocalipsis, a la iglesia que está en Esmirna. Este mensaje que le da a la iglesia de Esmirna bien pudiera ser una carta que Jesús
le hubiera podido escribir a Juan. Fíjense bien, Apocalipsis 2:8. ¿Lo tienen, hermanos? Piensen en Juan, ahorita que van a leer esto. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué dice eso de que el que estuvo muerto y vivió? Porque aunque ustedes vean, uy, qué triste, qué gacho, mataron a Juan, Juan va a volver a vivir. Por eso les dice este mensaje, les dice, el que estuvo muerto y vivió. Y si a ti te va mal y te mueres, al final, si creíste en Cristo, vas a vivir. Y eso es lo importante y esa es la recompensa. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras. Fíjense, imagínense que se lo está diciendo a Juan. Juan, yo conozco tus obras. ¿Por qué tus obras? Porque serviste a Dios, porque profetizaste delante de Jesús, diste testimonio de Él, confrontaste el pecado de Herodes, confrontaste a los escribas y a los fariseos, que eran una generación de víboras que pensaban que por bautizarse y por ritos religiosos ya se iban a salvar, que lo metieron a la cárcel y que soportó hasta el final. Dice Jesús: yo conozco tus obras, Juan. Dice: y tu tribulación. Si estás solo, si estás en la cárcel, si estás encadenado y la situación que tú estés viviendo, Dios te puede decir: yo conozco tus obras, Dora, yo conozco tus obras, Clara, yo conozco tus obras, César, yo conozco tus obras, Liri, y conozco tu tribulación. Yo sé lo que estás pasando y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son estos? A los malos que les iba bien. ¿Qué les dije ahorita? Mientras unos querían matar a Jesús y andaban sueltos, el que le estaba sirviendo a Jesús estaba encarcelado. Dice: yo conozco, dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora dice, fíjate bien, le dice a la iglesia en Esmirna, pensamos que se lo dice a Juan, y veamos también como que nos lo dice a nosotros. Dice, verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y esta palabra es bien importante para nosotros, hermanos, porque viene persecución sobre la iglesia, viene aflicción sobre la iglesia, viene tribulación por causa de la palabra. Estamos viviendo tiempos donde van a ver, hermanos, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjense, Jesús da por hecho de que vas a padecer. No dice, no temas en nada, ya no vas a padecer. ¿Verdad que no? No temas en nada lo que vas a padecer. Vas a padecer y nosotros vamos a padecer de una u otra manera. Pero no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Recuerdan? Ahí está Juan. Dios quería que estuviera en la cárcel, no, pero el diablo los echó. ¿Qué hace Jesús al respecto? Dice, para que seáis, ¿para qué fueron echados a la cárcel, hermanos? Para que sean probados. Dios utiliza la maldad de Satanás y el que echó en la cárcel a Juan para probar a Juan. Y Dios utiliza las cosas adversas que nos pasan en la vida para probarnos. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y luego, ¿qué le pudo decir Jesús a Juan, hermanos? Sé fiel. ¿Hasta qué? ¿Hasta que te saquen? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que Dios les va a dar si son fieles hasta la muerte. ¿Y qué me va a dar aquí? ¿Quién sabe? Según su soberanía, lo que Él quiera. Pero lo que yo te puedo decir que sí te va a dar, si eres fiel hasta la muerte, es la corona de la vida. ¿Cuántos quieren la corona de la vida, hermanos? Amén. Sean fieles hasta la muerte. No teman en nada lo que van a padecer. El diablo va a hacer 1000 cosas, pero Dios va a usar esas cosas que el diablo va a hacer con nosotros para que nosotros seamos probados.
En esa prueba, hermanos, permanezcamos, seamos fieles hasta la muerte, y Dios ha prometido, y Dios es fiel, que nos va a dar la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración, no sin antes despedir el estudio de internet, agradecerles a las personas que comparten esos estudios, que se suscriben al canal, que nos dejan un comentario, que le dan un me gusta. Sabemos que si predicáramos un evangelio falso, pues ya tuviéramos mínimo unos 1000 suscriptores, pero no llegamos ni a 200, hermanos, porque ¿sabe cuántos se subieron al arca con Noé? 8. Fueron 8 con él. O sea que sin contar a su esposa y a él, nomás se le subieron 6. Entonces el evangelio verdadero realmente no agrada a muchos. Este mensaje que les acabo de decir ahorita, hermanos, no le va a agradar a ningún carnal. El mensaje de la semana pasada de la ira de Dios no le va a agradar a ningún carnal. Pero los que somos hijos y los que tenemos el Espíritu Santo, aunque sabemos que Dios es soberano y permite que pasemos cosas difíciles, aunque sabemos que va a derramar su ira, porque al final de cuentas es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, aunque nos digan lo que nos digan, no nos espantamos, no nos rajamos y seguimos aquí fieles, porque a quien queremos conocer no es al Dios falso de las religiones, no es un Dios carnal, no es el Dios de amor de Marción, sino al Dios verdadero. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.